Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en el canal TCG con Pustulio, soy yo Sebas, otra vez. Como les había dicho, me iban a empezar a ver un poquito más seguido, aquí estar apoyando a Pustulio a subir material. El fin de este video era prácticamente hablar acerca de rollings de cartas en general, algunas interacciones muy chistosas entre una y otra carta que la verdad es bueno que muchos de los jugadores deberían de saber para que puedan usarlo a su favor o que no se las apliquen si es que les intentan hacer trampa. Sin embargo, en Facebook me estuvieron tapizando con algunas de sus, podemos decirle, peticiones o dudas que tienen acerca del juego, y la verdad se me hizo muy buena oportunidad como para poder solventar esas dudas y pues así utilicen, digamos, que a su favor, o que puedan ustedes saber cómo jugar el juego o que también cuando su oponente les puede estar haciendo trampa o algo similar, ¿no? Y bueno, podemos comenzar con alguna de las dudas que tenían en Facebook, ¿verdad? La primera es, ¿cómo saber si mi oponente me está haciendo tiempo o se está tardando en su jugada? Y cómo saber cuándo yo como jugador debería de llamar al juez. Prácticamente dependiendo yo como juez, o como en mi opinión personal como juez, si alguien me llama para decir, ¿sabes qué? Mi oponente me está haciendo muchísimo tiempo. Prácticamente tendrías que analizar el estatus del juego, ¿no? O sea, como que el estado del juego, qué es lo que está pasando en esos momentos, por ejemplo, qué campo tiene, qué monstruos tienen, bla bla bla, cuántas cartas tienen en la mano, qué hay en su cementerio, bla bla bla. Para ser válido el argumento de que mi oponente está haciendo bastante tiempo, esto debe estar sucediendo al menos el turno después del turno 3 o turno 4, que es prácticamente cuando ya hay cartas en el campo, cuando ya hay cartas en juego, que ya tienen muchísimo cementerio, ¿no? Prácticamente esto sucede con decks que se hace muchísima interacción con cartas del oponente, cosas que no matan, típico Sky Strike, el Mirror de Sky Striker, por ejemplo, Orcus contra Orcus, cosas así, ¿no? En mi opinión, para poder validar, para ser válido el argumento de que mi oponente está haciendo bastante tiempo, esto debe estar sucediendo al menos el turno después del turno 3 o turno 4, que es prácticamente cuando ya hay cartas en el campo, cuando ya hay cartas en juego, que ya tienen muchísimo cementerio, ¿no? Prácticamente esto sucede con decks que se hace muchísima interacción con cartas del oponente, cosas que no matan, típico Sky Strike, el Mirror de Sky Striker, por ejemplo, Orcus contra Orcus, cosas así, ¿no? Sin embargo, eso no son todas las situaciones que se pueden ver. Por ejemplo, hay otros decks que también utilizan ciertas cantidades de cartas en cementerio, generan información, vaya. Más que nada es lo que buscamos, información. Para hacer válido nuestro argumento de que nuestro oponente está haciendo tiempo, necesitamos información. ¿Qué clase de información? Prácticamente qué cartas. Va a llegar un punto en que, por ejemplo, jugador A sabe qué cartas tiene en la mano jugador B, o al menos una o dos de ellas de las 5 que tiene en la mano, por ejemplo. O sea, conoce prácticamente qué jugadas tiene oportunidades de hacer dependiendo qué cartas desconoce o conoce también, dependiendo como le comento, que pudo haber robado, por ejemplo, en su turno. Un buen ejemplo, no sé, podría ser que X o Y sabes que tú como jugador A sabes que el jugador B tiene, no sé, por ejemplo, renace el monstruo en su mano porque le añadió con X carta, ¿no? Entonces llega su turno y roba una carta que tú obviamente desconoces, ¿no? Entonces él tarda, no sé, porque esto no es de que se tarde de minutos, sino esto se puede saber en segundos, incluso dependiendo de tú como jugadora sabes qué cartas tiene en la mano el jugador B. En este caso, como el ejemplo que les puse, o sea, tiene Renace el monstruo porque quiso o hielo añadió la mano. Entonces tú desconoces una carta, pero conoces el otro 50% de las posibilidades de la jugada que puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que haya robado algo que pueda hacer que se tarde, no sé, X o Y cantidad de tiempo antes de utilizar Renace el monstruo, ¿no? Y, por ejemplo, es un buen decir que es muy válido decir que mi oponente está tardando más de 15 segundos en hacer una jugada cuando tú sabes el 50% de su mano, de la información que tiene para hacer, ¿no? Para hacer una buena jugada, una mala jugada, y que sí, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo bastante sencillo, digamos que pasan 15 segundos y tu oponente no hace ninguna activación, no hace ninguna jugada, se la pasa viendo cementerio, se la pasa viendo su mano, haciendo el hand shuffling como nosotros lo conocemos, ¿no? Viendo cementerio, viendo el suyo, viendo prácticamente su mano. Porque también, por ejemplo, hay que tener muchísima importancia de tanta información tienes de él, por ejemplo.
o monstruos Orcus, por ejemplo, que se activan en cementerios, o X otros monstruos que se activan en cementerio, efectos de cartas que se activen en cementerio. Obviamente también es importante saber eso porque es válido para el jugador B, en este caso, saber o pensar más la jugada que va a hacer dependiendo en la cantidad de cartas o efectos que puedan llegar a activar en su turno, ¿no? Por ejemplo, si no tiene monstruos en cementerio o cartas en cementerio que se puedan activar, prácticamente no tiene justificación para tardarse más de 15 segundos o 20 segundos en hacer una jugada. O sea, aún sabiendo tú como jugador A que tiene una carta, el Renace Monstruo, por ejemplo, que prácticamente es muy sencillo de resolver, ¿no? Entonces, escenarios como este pasan muy seguidos y a veces hasta más complejos dependiendo de la cantidad de información, pero más que nada es eso, o sea, tú como jugadora, saber qué cartas tiene o el estado del juego, más que nada del jugador B, para saber si va a ser o no una jugada, ¿no? Prácticamente eso es lo que se busca, información, o sea, es muy importante saber o llevar el estado de juego a tu manera, ¿no? Yo sé que es difícil a veces mantener el registro de qué cosas tiene el oponente o qué no, porque a veces se te olvida o a veces juega muchísimas cartas y pierdes prácticamente la noción de qué añadió, y pues prácticamente ya ni te acuerdas, ¿no? de qué es lo que tiene en la mano. Por ejemplo, tú ya no te acuerdas que tiene el Renace el Monstruo, si seguimos con ese ejemplo, y pues ahora tiene dos cartas que no sabes qué hace y no tienes justificación como para decir, ok, mi oponente está tardando para hacer juego. Un resumen prácticamente, chavos, es la información, ¿verdad? Prácticamente ustedes necesitan llevar el registro del juego paso a paso dependiendo, por ejemplo, es muy útil saber qué cartas añade el oponente con X efecto, ¿no? Para que ustedes tengan justificación de que mi oponente tiene esta carta porque la añadió con esta carta y tiene una que acaba de robar y no ha hecho jugada en 15 segundos. O sea, eso es un argumento válido, y pues el juez puede poner una penalización dependiendo del estado de juego, ¿no? Ahora, respondiendo concretamente la pregunta, lo que va a hacer el juez a nivel, esto se mira más que nada a nivel regional, ¿no? Porque aquí la gran mayoría que me mira son locales. Es muy difícil llevar aquí el track de qué tanto tiempo se tarda X jugado, pero se puede ver. Entonces, en sí, en resumen, información es lo que requieren por parte del jugador A, en este caso, ¿no? Para saber qué cartas tiene para jugar el jugador B, para poder hacer válido el argumento de que se está tardando mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Son segundos prácticamente, o sea, dependiendo de la cantidad de información que conozcas, porque pueden ser 5 cartas de la mano y tú conoces 3 y conoces alguna jugada que pueda hacer con esas 3 cartas, pues sí está difícil. Así que si puedo establecer un tiempo, tienen que ser, no sé, de 10 a 15 segundos para empezar a hacer al menos un movimiento de carta, ¿no? Ya sea un set monster, ya sea la activación de X carta, ¿no? O sea, sí, yo pienso que de 10 a 15 segundos es válido el argumento, ¿no? Pasemos ahora al número 2. Contaban acerca de las cadenas. Aquí, cadenas o efectos que se pueden encadenar entre sí, cosas así, ¿no? Para esto es muy importante saber la velocidad de cada una de las cartas, que es muy importante. Vamos a hacer una pequeña recopilación. Las cartas de velocidad 1, por ejemplo, son las cartas de magia normal. Esas son aquellas que nomás puedes activar durante main phase y... bueno, sí, durante la main phase más que nada. Y algunos efectos de monstruos, por ejemplo, los que dicen once per turn, nada más. Porque hay una gran diferencia entre once per turn y once per turn during either player turn o quick effect, que a veces ya especifica con los nuevos textos de Konami. O estas acciones regularmente van a ser cadena 1 en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Dependiendo del estado de juego, ¿verdad? Pero la gran mayoría de estas cartas van a llegar a ser cadena 1 la gran mayoría del tiempo, porque es una acción que empieza una cadena, ¿no? Acciones que empiezan una cadena, creo que generalmente es un tema que podría llegar a ser otro video, porque necesitaría bastante tiempo para explicarlo, qué acciones generan cadena y qué acciones no generan cadena. Pero sí, en resumen, las cartas de velocidad 1 generalmente son cartas normales y efectos de ignición que le conocemos, ¿no? Que aquellos que recordemos dicen once per turn, you can, bla 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 bla. Cartas de velocidad 2, estos son trampas normales, recordemos, trampas normales.
Y los efectos de disparo también pueden ser de aquellos de velocidad 2. ¿Qué son los efectos de disparo? Son los efectos de monstruo que se disparan cuando una condición o cuando alguna carta o X cosa pasa, ¿no? Por ejemplo, los más comunes son cuando if this card is normal summoned, o sea, si esta carta fue convocada normal, you can bla 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 bla. O sea, ahí la acción que disparó el efecto fue que la carta fue convocada normal o especial, ¿no? Eso es muy común, digamos que para hacer cartas de velocidad 2, por ejemplo, hay veces que, no sé, por ejemplo, tu oponente activa una trampa y tú hiciste una acción, tu oponente activa una trampa y tienes un monstruo que cuando se activa una trampa hace X cantidad de cosas o yo qué sé. Esos son cartas de velocidad 2 porque tú puedes encadenar efectos dependiendo de la acción que suceda, ¿verdad? Y prácticamente esos efectos tú puedes estar encadenando hasta los que quieras, ¿no? De hecho, pueden ser un sinfín de cadenas de cartas de velocidad 2 hasta que prácticamente te quedes sin algo que encadenar. Cartas de velocidad 3 yo creo que son de las más sencillas, o sea, prácticamente son aquellas cartas counters o las cartas que no les puedes prácticamente responder. Bueno, el ejemplo de Super Poli le conocen como velocidad 4 porque ya que prácticamente no puedes hacer nada, ¿no? Te activan Super Poli y no puedes hacer absolutamente nada para responderlo, pero eso ya es otro tema. Creo que son de las pocas cartas que hacen eso, así que ese es otro tema, o digamos que otro nivel de velocidad de carta. Pero prácticamente sí, la carta de velocidad 3 únicamente puedes responder cartas de velocidad 3, que quiere decir solamente puedes responder una counter con una counter y así sucesivamente hasta que te quedes sin counter, ¿no? No puedes responder, no sé, un Solemn Warning con Forbidden Lands, por ejemplo. No puedes. O sea, prácticamente necesitas algo que niegue activación o que, sí, prácticamente que sea de la misma velocidad para responderlo. Ojo, esto no quiere decir que cartas de velocidad 2 solamente se respondan con velocidad 2. O sea, tú puedes responder la activación de una carta de velocidad 2 con una 3 porque prácticamente niegas la activación o sí, de algún efecto o una carta, ¿no? Eso es válido. Y tampoco no quiere decir que tú no puedas hacer, por ejemplo, esto es muy sencillo. Por ejemplo, si pones una carta de velocidad 1 y luego te responden con una carta de velocidad 2, que es muy probablemente cosas que sucedan ya, tú puedes responder incluso con una velocidad 3. O sea, no necesariamente tienes que responder con la misma velocidad de la carta que te activaron. O sea, esto es algo que prácticamente se ve en el juego, pero no sabemos la teoría o de dónde viene esto, ¿no? Y pues prácticamente así es como se generan las velocidades de las cartas. ¿Buscas una playmat? Te recomiendo totalmente Playmat Custom y más. Tiene los mejores diseños, la mejor calidad. Si tienes un diseño propio o uno sacado de internet, ellos te lo pueden hacer. Además, también tienen algo increíble que no he visto en ningún otro lado: Playmats Foil. Exacto, porque si tu deck va a brillar, que también lo haga tu Playmat. Los links a la página están en la descripción. Like, share and subscribe. Y la campanita. Te sigue con Pustuli. Y la campanita, amigo. Ahí, dale a la campanita.